La del Acre. Estamos ya con la visita tan importante de un historiador pandino que estaría con nosotros en el set de la revista. Estamos hablando de Eric Bombeck, que vamos a darle la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto tenerla aquí nuevamente en la familia Unitel. Siempre agradecido con Unitel, con su director, don Álvaro, y todo el equipo, porque nos acercan al pueblo en todos los sentidos, social y fundamentalmente cívico. Muchas gracias por recibirme. Así es, siempre las puertas son abiertas para usted. Y bueno, queremos estar, hay algo importante, usted póngase muy cómodo. ¿Usted quiere conocer la historia de Cobija? Bueno, por eso es que nos acompañará en estos momentos, pero queremos estar con energía y queremos agradecer también a Bol. Le hacemos dar un riquísimo Bol energizante natural que siempre estaría presente. Estamos con el Bol sabor maca y el sabor Bol pink. Así que ya sabe, tan solo 5 bolivianos en la tienda más cercana de su domicilio o oficina. Ideal para empezar este día tan maravilloso. Muy bien. Eric Bombeck, historiador importante, conocido, reconocido también en nuestro departamento. Quisiéramos conocer por qué, sobre todo dicen, ¿no? Cobija, la ciudad más joven de Bolivia. Le agradezco mucho el requerimiento, pero quiero empezar dando un mensaje. Este mensaje de los cobijeños, de los pandinos, de todos los hermanos que vienen a encontrarse con nosotros para trabajar, para sacrificarse, para progresar. Este es Cobija. Cobija es la síntesis de la bolivianidad, es la fuente superior que tenemos todos los bolivianos para tratar de hacer una patria siempre progresista y siempre, digamos, patriótica. En primer lugar, Cobija es la fuente inagotable de ese patriotismo. ¿Cómo nació? Después de la guerra del Acre, en 1902 se produce la batalla de Bahía, y eso significa la mayor unción patriótica que todos los pocos hombres que habitaban aquí, indudablemente siringueros, empresarios, fueron los que, digamos, hicieron la recuperación de esta pequeña playa orillera del río Acre, y de aquí se fue cimentando mucho más en 1906 con la fundación, prácticamente la creación del puerto de Bahía. Es una encomienda del gobierno que le hacen al general José Manuel Pando y a su vez al teniente coronel Enrique Fernando Cornejo, el 9 de febrero de 1906. Aquí se crea, digamos, una pequeña población con el nombre de Puerto Bahía. Ese es el origen prácticamente de esta población que sembró la soberanía, que consolidó el poder, ese poder cívico en estas tierras del Acre, después de una guerra que indudablemente nos costó bastante territorio y que nos ha dejado prácticamente a un departamento con algo de menos de la quinta parte de lo que eran las tierras bajas o el territorio nacional de Colonia del Noroeste. Perfecto. Tal vez que nos dé a conocer algo muy importante. ¿Dónde nació Cobija? Tenemos un dato muy importante que justamente fue en el Paseo Junín. ¿Es un dato correcto? Por favor, que eso pueda esclarecer tal vez a la población pandina que en esto no está viendo. Porque hay personas que tal vez no conocen con exactitud y hay personas que sí. Pero más que todo para esta nueva generación es importante tener este dato. Por favor, adelante. Podemos decir fundamentalmente que es un hecho histórico que tiene ya una marca institucional, un reconocimiento institucional. Ha sido declarado el Paseo Junín como, digamos, un patrimonio histórico de Bolivia, a través de documentación legal, a través de documentación emanada del gobierno nacional. En ese entonces, el presidente Evo Morales fue declarado Patrimonio Nacional precisamente esta zona de la ciudad. Esta orillera que prácticamente donde fue fundada la primera población. Y
a través de esa documentación tenemos que se ha reconocido prácticamente el barrio Junín como la simiente fundamental del pueblo, que en ese entonces estaba conformado por pioneros, por algunos venidos de otro lado y fundamentalmente compatriotas. Exactamente a orillas del río Acre, donde hoy está el puente de la Amistad, ahí se fundó Puerto Bahía. De ahí indudablemente se fue ampliando por razones inclusive del clima, que en ese entonces era muy hostil en esos lugares. La población se fue extendiendo en esa escalerita que nosotros tenemos, que ahora es una escalera hermosa, se fue extendiendo al primer nivel más alto de la ciudad. Pero podemos decir, la génesis de esta población ha sido la ribera del río Acre, donde actualmente nosotros tenemos un amplio barrio. Así es. ¿Qué año fue fundada y por quién? 9 de febrero de 1906, el general Pando, después de 4 meses que deja la presidencia de la República en 1904, el 5 es invitado por el general Montes, presidente de la República de entonces, para que él retorne a ese lugar donde él ya había venido 6 veces. 6 veces había prácticamente por diversas razones, razones militares, razones de la defensa de la patria, el general Pando había venido a las tierras del noroeste. Entonces, en 1905, él se decide venir como delegado especial del territorio de Colonia y de esa manera viene prácticamente a crear poblaciones y fundamentalmente lo que se decía una tenencia aduanera para cobrar impuestos a la goma. Entonces el general Pando viene y juntamente con el coronel Enrique Fernández Cornejo, a partir de un decreto delegacional del 9 de febrero de 1906, le instruye al coronel Cornejo para que venga a la orilla del río a fundar Puerto Bahía. Los dos se juntan ahí en las orillas del río Acre y fundamentalmente consolidan una pequeña población. El coronel Cornejo traía 85 hombres, el general Pando tenía unos 15 a 20 hombres que se había adelantado y hacía algunos meses, y algunos aborígenes que estaban viviendo prácticamente en el lugar. Entonces ese conjunto así heterogéneo prácticamente es la simiente de esta primera población que se llama Puerto Bahía. 2 años y medio, 2 años, 2 meses y 10 días después de tener esa denominación, ese nombre de Puerto Bahía, por razones económicas, la exportación de goma y la importación de mercaderías que venían hacia este puerto, hace que muchos de los barcos que venían de Europa llegaban por el Atlántico a Salvador de Bahía y ahí dejaban la carga. Entonces confundían Puerto Bahía de Bolivia con Salvador de Bahía, que tenía también un puerto. Y fue por eso que se ordenó. Y de esa manera todos esos empresarios hacen una representación ante Bolivia, ante la Cancillería, y el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Vicente Vallivian, instruye al delegado Adolfo Vallivian aquí en el puerto para que se cambie el nombre. Se escoge, por supuesto, un puerto perdido en el Océano Pacífico, Cobija, y de esta manera, el 19 de abril de 1908, a los 2 años y 2 meses, se cambia el nombre de Puerto Bahía por el de Puerto Menor Cobija. Esa es prácticamente, digamos, la relación sintética. Hubieron indudablemente alguna documentación que se intercambiaron entre la Cancillería y el delegado para realizar este cambio. Pero fundamentalmente se debió a una imposición comercial, económica de los empresarios europeos. No hubo otra motivación de tipo ni siquiera cívica para que
se produjera este cambio, simplemente fue, digamos, ese hecho. Eric von Beck, bueno, quisiéramos tal vez conocer una comparación, ¿no?, a la actualidad de ahora, 2022, a la actualidad de cómo era antes cuando nació Cobija. ¿Cómo era su economía? Su economía estaba basada fundamentalmente en la comercialización de la goma. Don Mariano Bautista Gumucio, escritor renombrado, reconocido y gran amigo de Pando, especialmente de la Sociedad Geográfica Histórica y de la Sociedad de Escritores, amigo de don Álvaro, de Humberto Mercado, del finado Carlitos Torrico y de Carmelita, de muchos otros, siempre nos visitaba. Y él tenía, digamos, un especial cariño para Cobija. ¿Por qué? Porque inclusive le dedicó uno de los libros más hermosos que hay, prácticamente una bibliografía hermosa alrededor de Pando y de Cobija en especial. Debemos decir de que la economía, como dice, la historia de Pando es la historia de novela, dice él. La historia de Pando también es una historia económica. Donde hubo riqueza, ahí hubo población. Y prácticamente nosotros fuimos, después de que el boom de la goma se produjo en Europa, transformó la goma la economía de Europa. Porque más que todo, transformó otros mundos y no el nuestro. La goma hizo que el transporte en Europa cambiara totalmente. Y eso hizo también que se movilizara su industrialización. Ya tenemos nosotros conocimientos de lo que significó. Y entonces esta riqueza se vino a comprar primero al Bajo Acre, en el Brasil, y después, por supuesto, que se fue subiendo esta comercialización al Alto Acre. Y finalmente nosotros tuvimos, digamos, la suerte o la mala suerte de que esta goma venía y se compraba aquí. Entonces empezaron a llegar barcos. Primero esas chatas que llevaban 350 toneladas de goma y después vapores con 600 toneladas. Esa era la vida económica. Esa era la vida del pueblo, el pueblo de Cobija ya. Entonces recibía todo este conjunto de comerciantes, ganaba, digamos, de su comercialización, en la mayoría de los casos, lo poco, porque los comerciantes grandes eran los que realmente hacían el gran negocio, y el pueblo era, digamos, dependiente de la goma, de la venta de la goma, del transporte de la goma. Los siringueros eran parte de la base de esta productividad y todo dependía de la goma. La goma fue la fortuna de muchos, la esclavitud la fortuna, diré, de pocos y la esclavitud de muchos. Realmente la importancia que tiene nuestra hermosa Cobija. Quisiéramos que tal vez nos pueda compartir y yo recuerdo mucho, ¿no?, cuando estaba todavía en un establecimiento educativo en mi unidad, hubo un cambio. ¿Cómo fue la historia del himno a Cobija? Porque bien recordemos que hubo un pequeño cambio, no todo, pero ¿por qué? Previamente quiero puntualizar un pequeño detalle. A ver. La comercialización de la goma hizo que se transportara todo en carretones. Carretones tirados, por supuesto, por bueyes. Carretones primero pequeños, que apenas llevaban 300 kilos. Todo eso se hacía entre Porvenir y Cobija, y todo el pueblo, digamos, estaba pendiente de todo eso. Bueno, en el otro aspecto que usted me pregunta sobre el himno, se considera más o menos, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la Sociedad Geográfica Histórica de Pando, con el doctor Hernán Mesuti, con Carlos Torrico, con Humberto Mercado, Carmelita y muchos otros, don Álvaro Pinedo padre, más o menos en 1900, se considera que en 1938 nosotros somos el departamento Pando. Para entonces, en 1938, 24 de septiembre de 1938,
El doctor Balcázar, Rogelio Balcázar, ya es senador de la República. Por lo tanto, su querida esposa, la gran profesora doña Rogelia, indudablemente era prácticamente la que acompañaba a ese esposo en todas las gestiones que se hicieron para la departamentalización, porque ha habido un esfuerzo grande entre los cobijeños, entre los que también cobijeños que estaban en el interior. El Diario de la Paz ha sido uno de los que más refractó los ideales de Pando para hacer departamento. Entonces, la profesora Rogelia de Balcázar acompañaba a su esposo, que era el primer senador que tuvo este territorio. Entonces, se considera más o menos, de acuerdo a cálculos investigativos, de que la profesora Rogelia Menacho de Balcázar compuso este himno recogiendo ese anhelo que había de la población, porque había mucha euforia por llegar después de la Guerra del Chaco a hacer un departamento. Ahí estaban los excombatientes, don Pedro Villalobos, en fin, una serie de grandes combatientes, Elodio Hoppe, muchos otros. Entonces, recogiendo, digamos, ese anhelo popular, inclusive su esposo, gran impulsor de la departamentalización, la profesora más o menos se considera que a partir de 1942 a 43, ella compone el himno a Cobija. Ya estaba el departamento Pando, el 38, pero necesitaba complementarse esa unción cívica con los íconos, en este caso, los íconos del departamento, su capital, porque la capital histórica tiene toda una historia hermosa, llena de unos fenómenos sociales que le han dado a Cobija muchos títulos por su valentía de sus hijos, por el patriotismo demostrado por la gente que vino de todos los departamentos hermanos a hacer patria, a sacrificarse, a todo. Entonces, la profesora Rogelia de Balcázar hace prácticamente este himno a Cobija. Más o menos en la gestión del señor Chiquitín Becerra, hay un director de cultura que considera que hay algunas cosas que indudablemente tenían que modificarse, y se modifica, pero no en su esencia, sino parcialmente. Por ejemplo, se pensaba que en la parte que decía que Cobija era hija digamos así, del general Román, y en ese entonces se consideró que el general Román no había estado en la fundación de Puerto Bahía. En realidad, él era un héroe, pero de otras épocas, y entonces ahí se cambió por dice, del valiente Román digna hija, y se cambió por el teniente coronel Cornejo digna hija. ¿Por qué? Porque el coronel Cornejo vino de San Buenaventura con 85 hombres, pergueñó prácticamente la historia de Cobija con el general Pando y murió precisamente aquí aquejado de beriberi y paludismo. Entonces se consideraba que él era prácticamente, digamos, el padre cívico de Cobija. Entonces cambió, pero había que la representación que hubo de la familia Balcázar hizo que había que volver al trazo original. Después algunas otras cositas también se cambiaron. Levantemos el sacro estandarte y finalmente para honra de nuestros mayores. Esas dos frasecitas se habían cambiado, se habían alterado, y luego de eso hubo la representación familiar, hubo la representación de algunas organizaciones y se volvió
a la letra original. Bueno, esa es parte de la historia, indudablemente que se refrenda hoy en día que ese es el que... Hay algo que le acompaña muy importante, la bandera. Quisiéramos que nos refleje el significado de la bandera de Cobija, que viene acompañada de una estrella, color rojo, blanco y verde. ¿Por qué? Blanco, la pureza de nuestro espacio, de esa pureza que viene de, digamos, del amor espiritual hacia la patria, hacia nuestros valores, hacia todo. Rojo, la sangre que siempre significa, digamos, el sacrificio material de la mujer, del hombre, hacia su propia identidad, hacia su propio pueblo, su propio país. El verde, las enormes riquezas naturales que tenemos nosotros, en todo caso, que siguen existiendo para bien de todos. Y la estrella es, por supuesto, un sinónimo de que es un hado que siempre se coloca precisamente por ser la capital que ha generado todo. Quiero aquí detenerme un segundo. Desde Cobija se generó los ideales para el departamento. Fue precisamente es el conglomerado de jóvenes los que dieron el impulso para que el pueblo cobijeño y el pueblo, en realidad, los hermanos del país, hubieran apoyado esta idea del departamento. Desde Cobija se generaron estos ideales de los combatientes que llegaron después de la guerra del Chaco. La mitad, por supuesto, volvieron y los que volvieron se integraron a un comité pro departamento. Entonces, el pueblo de Cobija fue prácticamente la fuente idealista de todo lo que se ha conseguido. Y sigue siendo Cobija el epicentro de todo, de la actividad del departamento, de las funciones cívicas, culturales, sociales, económicas. Entonces Cobija lo tenemos siempre, digamos, como un hado de una estrella que ilumina al departamento Pando. Perfecto. Muy bien, bueno, don Eric Bombeck, muchísimas gracias por habernos compartido esta maravillosa historia de Cobija y realmente amerita que nosotros, los jóvenes, la juventud, las personas mayores que nos acompañan siempre en la revista, sobre todo hayan escuchado esta hermosa historia, pero que esto no quede solamente acá y que solamente en este día, ¿no?, nos atrevemos a recordar toda la historia. Tiene que ser en los 365 días del año. Bueno, de esta manera agradecemos su visita. Quisiéramos seguir, sobre todo escuchando más de la historia, pero quedamos corto del tiempo. Esperamos tenerlo en una próxima visita para seguir, sobre todo, seguir conociendo aún más la historia de Cobija. Muchas gracias y nos despedimos con riquísimo Paul. Quiero despedirme indudablemente agarrando un minuto más. La fundación de Bahía, el 9 de febrero. El cambio de nombre en 1908. Cobija capital provisional en 1938 y capital, digamos, también designada por el coronel presidente de la República, Herman Bush, en 1939. Cobija es nominada capital oficial por el presidente Bush el 39, 2 meses y poco más antes de su muerte. Un dato especial. Y Cobija capital definitiva por ley de la República en 1945 por el presidente Gualberto Villarruel. Toda una historia, un saludo especial de todos los bolivianos, de los cobijeños en especial, de los pandinos en general y de todos los que tenemos la dicha de vivir en esta tierra tan hermosa y llena de naturaleza. Felicidades, Cobija. Perfecto. De esta manera nos despedimos, hacemos una pequeñísima pausa. Eric Bombeck, muchísimas gracias, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y bueno, de esta manera